Buenas chicos, bienvenidos a Pifias y Roll. Hoy os vamos a hablar de la clase Taumaturgo, ¿vale? Que es una clase muy interesante ya que va a aportar una serie de objetos y va a tener las capacidades de saber cómo eliminar, cómo explotar las debilidades de cualquier criatura que se le presente en el momento. Vamos a acudir a la página donde vamos a encontrar el Taumaturgo. Aquí lo encontramos, página 30-31. Bien. Aquí tenemos la clase Taumaturgo. Como he dicho, son combatientes, llevan armaduras ligeras o intermedias y están especializados en enfrentarse a sus enemigos, explotando al máximo posible sus debilidades. Ya veremos que tiene unas capacidades de conocimiento excepcionales centradas en exclusivamente estas criaturas extrañas que se pueden encontrar, o otro tipo de criaturas. Realmente no se habla de criaturas extrañas, pero realmente puede servir para cualquier tipo de criatura o personaje, incluso PNJ. En fin, vamos a centrarnos en lo que nos da, ¿vale? Lo primero es que el atributo clase de este personaje es el carisma, ¿vale? Con lo cual a este le pondremos una mejora. Ya sabéis qué limitaciones tenemos, ¿vale? No podemos superar el +4 o el 18 si estáis jugando Pathfinder 2 normal. Y luego tenemos los puntos de golpe, 8 más el modificador de constitución. Después revisamos las competencias iniciales que tiene el Taumaturgo y vemos que es experto en percepción. En cuanto a tiradas de salvación, es experto en fortaleza y en voluntad y entrenado en reflejos. En cuanto a habilidades, tiene entrenamiento en arcanos, naturaleza, ocultismo y religión. También tiene entrenamiento en un número de habilidades adicionales igual a 3 más el modificador por inteligencia. En cuanto a ataques, está entrenado en armas sencillas, marciales y ataques sin arma. Y en cuanto a defensas, tiene entrenamiento en armadura ligera, intermedia y defensa sin armadura. Y ya por último, está entrenado en la CD de la clase Taumaturgo. Todo esto lo anotaríamos en la ficha junto a toda la información previa, que sería la ascendencia, el bagaje y demás. Bien, aquí no nos lo dice, pero recordad que un personaje cuando lo creamos, después del repartir todas las características, hay que tener en cuenta que tenemos 4 mejoras de características gratuitas, ¿vale? Por si no lo aplicáis, pues que no se os olvide tener en cuenta esas 4 características gratuitas. Bien, ahora ya nos vamos a pasar al Taumaturgo y el saber esoterismo que nos explica aquí. El saber esoterismo es una habilidad, un saber que además funciona con carisma, no se utiliza inteligencia, se utiliza carisma, y va a servir para recordar conocimiento sobre apariciones, maldiciones y criaturas de cualquier tipo, pero no sobre otros temas, nos dice aquí. Luego nos va a decir que cuando crezcamos en niveles, pues nos va a subir el entrenamiento de forma pasiva, con lo cual no vamos a tener que gastar puntos de entrenamiento en esta habilidad, en saber esoterismo. Después nos va a hablar de primer utensilio y objeto esotérico. Voy a ser claro, ¿vale? El primer utensilio es un elemento importante que elegimos al crear el Taumaturgo. El objeto esotérico es un objeto narrativo, es decir, se supone que llevamos objetos esotéricos encima, ¿vale? Lo utilizaremos por carga narrativa. Sin embargo, el primer utensilio va a tener sus propias reglas, sus propios efectos y demás, ¿vale? Ahora lo vamos a ver más claro. Lo primero que nos va a dar aquí es la acción de aprovechar vulnerabilidad, que el Taumaturgo se va a basar muchísimo en esta acción para explotar todo su potencial, ¿vale? Nos vamos a encontrar que es una acción que requiere, que podremos utilizar cada asalto, y los requisitos es sostener nuestro utensilio, que como he dicho es el objeto que tiene mecánicas, ¿vale? No el objeto que tiene narratividad. Bien, lo que nos dice es que básicamente vamos a tirar el saber esoterismo contra una CD normal de la criatura de la que queramos saber cosas, ¿vale? Y la habilidad nos va a permitir, dependiendo del resultado, averiguar más o menos debilidades del objetivo que estamos enfrentando, dependiendo por supuesto de un resultado. El éxito crítico sería el mejor. Básicamente el éxito crítico nos va a dar información sobre debilidades, incluso valores, ¿vale? Valores me parece que también
los obtienes. Sí, efectivamente. Dice, averiguas todas las resistencias, debilidades e inmunidades de la criatura, incluyendo las cantidades de las resistencias y debilidades. Si algo es débil a hierro frío 10, pues el director del juego debe decirlo explícitamente. Y cualquier debilidad o vulnerabilidad inusual, o sea, incluso las cosas extrañas a las cuales sea vulnerable, si las hay, también hay que decirlas. Puedes explotar la debilidad mortal de la criatura o su antítesis personal. Aquí es, digamos, cómo el taumaturgo utiliza estos conocimientos contra el objetivo, pues aprovechando la debilidad mortal o la antítesis personal. Básicamente la debilidad mortal va a aprovechar la peor debilidad que tenga el objetivo. Como la conoces por la tirada, pues te deja utilizar la debilidad mortal. La antítesis personal veremos que es una cosa curiosa, pero es también, digamos, averigua suficiente de la criatura como para explotarlo a tu favor, ¿vale? Bien, seguimos por aquí. Dice además que con un éxito crítico tus golpes sin armas y con armas contra la criatura también se vuelven mágicos, si aún no lo eran. ¿De acuerdo? Simplemente a la hora de superar circunstancias del objetivo. Si obtenemos un éxito, pues va a ser un poquito más cortito. Dice que recuerdas un dato importante sobre la criatura y revelas su mayor debilidad, o una de sus mayores debilidades si hay varias con el mismo valor numérico, ¿vale? Pero no le dan más datos al respecto, lo cual nos permite explotar la debilidad mortal de la criatura, porque conocemos esa debilidad que he comentado, ¿vale? La antítesis personal siempre también va a estar disponible. De nuevo, tus golpes con la criatura, con armas y sin armas, son mágicos. Luego, en cuanto al fallo, dice que lo único que consigues es averiguar la antítesis personal de la criatura. Ya no te deja explotar su debilidad. Tus golpes sin armas también se vuelven, bueno, y con armas también se vuelven mágicos, lo mismo. Y con un fallo crítico, además de que no obtienes ningún tipo de resultado ni información, quedas desprevenido hasta el comienzo del próximo turno. Vale. Bien, como decía, debilidad mortal. Debilidad mortal simplemente es que al saber cuál es la circunstancia que le hace débil, vas a poder golpearle con tu arma explotando esa debilidad, aunque tu arma no reúna los requisitos para explotar la debilidad, ¿vale? Simplemente se activa. Por ejemplo, si la criatura es débil 10 hierro frío y tienes un arma de acero normal y corriente, pues con esta habilidad de aprovechar vulnerabilidad te permite, cuando golpees con tu arma o con tu puño incluso, que explotes la penalización esta de la debilidad de hierro frío. También nos dice que si hay varias criaturas presentes con las mismas circunstancias, me refiero, es la misma criatura, ¿vale? Aquí te habla de hombres lobo. Tienes 3 hombres lobo delante y sacas la tirada con uno de ellos. Pues tu saber y el resultado de tu tirada se aplicaría a los 3 hombres lobo, porque son la misma criatura, el mismo tipo de criatura. Pero no contra otros que tengan esa misma debilidad, ¿vale? Tus golpes no pasarían esas debilidades porque no las conoces, ¿vale? Y luego encontramos la antítesis personal, que es algo más narrativo también, para que el jugador improvise un poco, y es que explota las debilidades particulares que puede tener un personaje. Yo qué sé, por ejemplo, alguien tiene miedo al agua, o le dan miedo los bichitos, y tú, pues yo qué sé, pues sabes cómo explotar esto para beneficiarte y causarle más daño, ¿vale? Bien, pues en ese caso dice que tus golpes sin arma y con arma causan 2 más la mitad de tu nivel de daño adicional, ¿vale? Porque en realidad le aplicas esto en forma de debilidad. Y ahora ya vamos a potenciación del utensilio, que es otra capacidad que tiene este personaje, el taumaturgo. Dice que cuando golpeas puedes realizar, digamos, patrones místicos con el utensilio que tienes en la mano para potenciar el golpe, y causarías 2 de daño adicionales por cada dado de daño del arma. Eso sí, requiere que uses las manos por completo. Tienes que tener en una mano el utensilio, en otra mano el arma o lo que vayas a utilizar para golpear, ¿vale? También tengo que aclarar, que no lo he comentado, que nos explica en la parte del primer utensilio y objeto esotérico, que los objetos esotéricos y los utensilios se pueden usar
todos con la misma mano, ¿vale? Este personaje tiene cierta habilidad manual y puede manipular todos los objetos con una sola mano, ¿vale? Con lo cual, en una mano tienes el primer utensilio y los objetos esotéricos que te hagan falta para explotar la antítesis personal o lo que sea, ¿vale? Y luego ya por último nos darían dotes del taumaturgo, ¿vale? Pero antes de eso habrá que ver el primer utensilio que se pone el taumaturgo, ya que a primer nivel va a tener un único utensilio y máximo va a obtener hasta 3 utensilios a lo largo de las partidas, ¿vale? Ahora vamos a ver, vamos a echar un vistazo a un utensilio y os voy a hacer un resumen un poquito por encima de lo que más o menos nos ofrece cada utensilio. Es muy interesante, ¿vale? Lo primero, aquí tenemos un utensilio de ejemplo, ¿vale? Amuleto, que es todo este texto hasta aquí, ¿vale? Es una opción de utensilio que podemos llevar. Cada utensilio va a tener 4 apartados, digamos. Un beneficio de iniciado, que es lo que obtienes a primer nivel con este utensilio. Cuando llegas a 7º nivel te dan un beneficio de adepto. A 9º nivel una sección que pone aumentar vulnerabilidad y a 17 nivel el beneficio de parango. Bien, en el ejemplo de amuleto dice que te permite utilizar la suspensión de amuleto como reacción, que básicamente dice que si el objetivo de tu aprovechar vulnerabilidad, la acción que hemos visto antes para ver las debilidades del objetivo, si te dañara a ti o a un aliado en un radio de 15 pies, puedes reaccionar con suspensión de amuleto siempre y cuando tengamos el utensilio amuleto y estemos beneficiándonos de aprovechar vulnerabilidad, como es lógico, ¿vale? Su nivel bajo de iniciado lo que hace es que tú o el aliado al que se lo eches a 15 pies de ti le obtendría resistencia a todo tipo de daño contra el daño desencadenante, ¿vale? Y la resistencia sería de 2 más tu nivel. Bien, pues más adelante vamos a obtener una resistencia mayor, ¿vale? De mayores grados, incluso más armadura en este caso, y ya a un nivel máximo pues la resistencia es bastante más grande, ¿vale? Dependiendo del objeto pues cambian las cosas. En cuanto al arma, nos va a dar, si viéramos al detalle, básicamente con un golpe reactivo especial, ¿vale? Funciona un poco distinto, pero es como un golpe reactivo, ¿vale? El cáliz, que funciona como una especie de poción permanente con 2 formas de uso: sorber o bebértelo todo, pero no se gasta nunca, o sea que está muy bien. Luego tenemos la campana, que podemos usarla para que su música distraiga a un objetivo que esté lanzando un conjuro o que esté atacándonos con un golpe, ¿vale? El espejo, que tiene utilidades curiosas, este también me llamó la atención, como por ejemplo, de forma básica, puedes sacar tu reflejo del espejo y ayudarte del reflejo para flanquear y cosas así. Luego tenemos la lámpara, que tiene un poder en su luz que hace que desvele pues criaturas invisibles o cosas así, ¿vale? Diferentes efectos. Luego tenemos las galas, que son ropas muy elegantes y que tienen efectos de este estilo, ¿vale? De dejar impresionar a la gente, de que te sigan, de que te dan bonuses a la hora de atacar y demás, o de que ataquen los demás, en fin, cosas digamos de apoyo de este estilo. Luego tenemos el tomo, que me parece también curioso, que ya nada más empezar nos va a dar entrenamientos en habilidades que establecemos en la preparación, o sea, al principio de la jornada, ¿vale? Igual que preparamos los conjuros al principio de una jornada, pues este podría preparar acciones, o sea, habilidades que no tuviera entrenadas para entrenarlas. Además, esto pues luego se va incrementando, por supuesto, van dando cosas diferentes y más gordas. Y luego ya por último tenemos la varita, que funciona con, digamos, con la utilidad de que te da poder mágico, ¿no? De alguna manera, no conjuros concretos, pero daño mágico sí, o efectos mágicos. Bien, por último ya, como dijimos, iría la dote del taumaturgo, ¿vale? Aquí tenemos varias dotes, tenemos un total de 7 dotes con diferentes utilidades, ¿vale? Vamos a echar un vistazo por encima a ver qué dote podría ponerse el taumaturgo a primer nivel. Arraigar a la vida con 1 o 2 acciones nos va a permitir estabilizar a una criatura utilizando, pues en este caso dice que pequeñas plantas o símbolos
similares a las plantas, ¿vale? Pues dice que con una acción puedes ponérselo a una criatura moribunda y la estabilizas y la dejas inconsciente a 0 puntos de golpe. Pero si gastas 2 acciones en lugar de una, además añades a la ceremonia una especie de bendición y entonces te permite además realizar pruebas planas para eliminar daños persistentes que tenga la criatura que esté tumbada. Cosa que está bien. Normalmente se nos olvida que las criaturas que tumbas, si tienen daño persistente, siguen sufriéndolo, ¿vale? Luego tenemos la dote de disonancia divina, que es una acción. Dice que puedes utilizar objetos relacionados con la fe de diferentes credos, ¿vale? Y hacer cosas que perturben, digamos, a creyentes, ¿vale? A gente que tenga creencias religiosas. Es como casi faltar respeto a los dioses de alguien y que le dé una impresión, ¿no? Y básicamente le haces tiras una prueba de engaño o intimidación contra voluntad de la criatura que esté a 60 pies. Luego te dice que si la criatura es especialmente devota de un dios, tienes un +2 por circunstancia, porque es especialmente más susceptible a esos daños religiosos que le quieres procurar. Y dependiendo del resultado, le dejas desprevenido durante un tiempo más largo o más corto. Luego tenemos la dote de familiar, ¿vale? Que nos va a dar un familiar. Ingenio con las apariciones, que básicamente hacen que tengas la capacidad, digamos, de percibir apariciones o huellas de este tipo que ha dejado alguien que ha muerto. Entonces te da ciertas bonificaciones. Dice, por ejemplo, en este caso la bonificación es: incluso cuando no estás registrando en modo exploración, el director de juego hace una prueba secreta para que te des cuenta de las apariciones que normalmente requieren que estés registrando, ¿vale? Es decir, trampas, después de todo. Las apariciones son trampas, ¿vale? Un tipo de trampa. Dice que además podrás desactivar las apariciones que requieran el dominio de una habilidad, siempre y cuando tengas al menos el rango entrenado en esa habilidad, ¿vale? Con lo cual está bastante bien. Es un especialista, digamos, con esta dote de encontrar trampas o peligros llamados apariciones, ¿vale? Que tienen el rasgo aparición o el nombre de aparición, al estilo de un pícaro, ¿vale? Al estilo de un pícaro con sus cosas particulares. Luego tenemos munición taumatúrgica, que dice que básicamente podemos interactuar para recargar armas si las usamos utilizando la mano que sujeta el utensilio. Es decir, coger las balas y usarlo también con la misma mano con la que estamos agarrando los objetos con los que usas tus habilidades. Luego tenemos el pergamino taumatúrgico, que está muy bien también porque permite utilizar pergaminos de cualquier tradición mágica, ¿vale? Aunque la CD, utilizando la CD de tu clase de taumaturgo para la CD del pergamino en lugar de la CD de un conjuro en particular. Dice que cuando utilizas el pergamino eliges de qué tradición es ese conjuro que va a utilizar, ¿vale? Y de nuevo te permite utilizar, sacar estos pergaminos con la misma mano con la que tienes los utensilios y demás, ¿vale? Y luego tenemos, por último, saber variado, que nos va a permitir aceptar un penalizador -2 a la prueba de recordar conocimiento con saber esoterismo para recordar conocimiento sobre cualquier tema, no solo los temas habituales para saber esoterismo. Es decir, que se vuelve mucho más polivalente nuestro saber esoterismo porque lo podemos usar para muchas más cosas. Dice que además, cuando tienes éxito en aprovechar vulnerabilidad, comparas el resultado de tu prueba de saber esoterismo con hacer recordar conocimiento de dicha criatura. Y si es un éxito o un éxito crítico, obtienes información como si hubieras tenido éxito en la prueba de recordar conocimiento, ¿vale? O sea que nos permite, digamos, aparte de su uso normal, utilizarla para recordar conocimiento con la criatura para averiguar otro tipo de datos, ¿vale? Podríamos hacer una pregunta y nosotros obtendríamos una respuesta del director de juego, y en ese caso, en esta parte, no tiene que ir relacionada con debilidades, vulnerabilidades y demás. Podemos preguntar cualquier otra cosa, lo cual está bastante bien. Bien, y esto sería la clase taumaturgo. Esto es lo que nos ofrecería. Vemos que es una clase muy interesante por sus capacidades deductivas, ¿no? De averiguar las debilidades del objetivo, explotar objetos esotéricos, en fin, la verdad es que está muy gracioso, y los objetos
vamos, merece mucho la pena echar un vistazo porque van evolucionando bastante fuerte. Por lo menos a mí el de la copa, el que funciona como una poción, me parece súper interesante, ¿vale? Porque funciona muy bien, por lo menos tiene toda esa pinta. Espero que os haya gustado, espero que os haya abierto la curiosidad de este taumaturgo y ya nos veremos en próximos vídeos. Adiós.